En la Adelante. Dale nomás. Dirección de Crédito Prendario, DICREP, conocida popularmente como la tía rica. ¿Los dos trabajaron ahí? Sí. Bueno, yo trabajo mi lugar, mi domicilio laboral es la Dirección de Aeronáutica Civil de la DGAC. Yo postulé un concurso público en agosto de 1990. Bueno, yo trabajé toda mi vida en el Ministerio de Educación, jubilé ahí. Tuve la oportunidad de estudiar mientras trabajaba y bueno, es un ministerio muy importante, educación. Yo entré en el año 1985 a Impuestos Internos exactamente aquí en Santiago Sur, San Miguel. Yo ingresé a Impuestos Internos al poco tiempo de haberme titulado de mi carrera. Y entré a trabajar como trabajadora después de un concurso público al CERNAM en el año 91. Me llamo María Pilar Arcos Romero, soy hija de Fresia Arcos, dirigente social, sindical, política. Ella fue la fundadora de la Asociación de Funcionarios del INP. Mira, yo trabajé en el sistema público, en Mineduc. Mi asociación base fue la ANFUSEN, la Asociación de Funcionarios de Capacitación y Empleo. Yo soy dirigente, o fui mejor dicho porque ya no lo soy, de la Tesorería General de la República. Desde el año 78 en que ingresé a la CORA, a la Corporación de la Reforma Agraria, que en ese tiempo había que tener una supervisión de la inteligencia militar para entrar a la administración pública. Yo trabajé de enero del año 70 en la administración pública, en el ministerio, siempre en la misma subsecretaría. Ese fue mi servicio de origen y de retiro. Quedé preseleccionado, hice un curso en la escuela técnica. En ese tiempo se hacía el curso previo a ser empleado público. Quedé nombrado inspector del trabajo. Yo ingresé al Servicio de Impuestos Internos en Valparaíso en el año 85. Ingresé al Departamento de Evaluaciones, que tiene que ver con los bienes raíces. Inicié mi cercanía con el servicio público a propósito de mi práctica profesional. Hice mi práctica profesional en el instituto, en el INJU. Le hacía clases a los hijos de la secretaria general abogado de la ECA en esa época. Y así que me mandaron de secretaria del jardín infantil de la empresa. En el año 90 entré a trabajar a la Tesorería General de la República. Y también fui dirigente nacional, fui presidente del gremio, fui secretario general, fui vicepresidente. ¿Qué es ser una o un empleado público? ¿Quiénes son aquellas y aquellos que entregan con celo y esmero un servicio a la ciudadanía? El empleado público se destaca por una vocación y una ética del trabajo, servir con profesionalismo, eficiencia y probidad a la población del país. La probidad del funcionario consiste en ejercer una conducta intachable, un desempeño honesto y leal de su función o cargo, es decir, cuando el empleado o empleada realizan su labor, lo hacen anteponiendo el interés general por sobre el particular. El empleado público posee una particularidad. Es un trabajador cuyo empleador es el Estado. Esta relación laboral ha tenido por efecto forjar una identidad y una actitud únicas hacia la autoridad pública. Esta particularidad del empleado público explica que el Estado, por medio del estatuto administrativo, no permita la constitución de sindicatos en el aparato público. Aún así, las y los funcionarios lograron constituir alternativamente su propia agrupación, la ANEF. El camino para la formación de la ANEF no estuvo libre de dificultades. Durante la década de 1930, el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo prohibieron la organización sindical de los trabajadores del Estado.
pero la Constitución permitía formar asociaciones. Esto fue aprovechado por Clotario Blest Rifo en 1934 para formar clubes deportivos y culturales en todos los servicios del Estado, que los jefes aceptaron y que las funcionarias y funcionarios aprovecharon para discutir problemas gremiales. Este largo camino desembocó en lo que finalmente fue la ANEF, la que se fundó el 5 de mayo de 1943, en el segundo piso de la calle Esmeralda, número 878, en la ciudad de Santiago, a iniciativa de obreros y empleados fiscales pertenecientes a 10 servicios del Estado. La ANEF se crea el año 43, el 5 de mayo, y son 4 o 5 las organizaciones madres, que Tesorería, Cancillería, Impuesto Interno, una parte de la Universidad de Chile y una parte del Ministerio de Educación. Mira, nosotros es la confederación más grande del país porque representamos casi más de 80.000 compañeros y compañeras. Tenemos sindicalizados bajo esta figura rara en nuestro país con esta constitución de la dictadura que se llaman asociaciones de funcionarios porque el sindicato está proscrito, porque la constitución lo prohíbe. Y tanto también somos afiliadas a la CUT, que la CUT representa casi 700.000 trabajadores. Claro, uno mira, tenemos casi un 90% de sindicalización como ANEF. El patrimonio de la ANEF es bastante grande. Tiene sedes en Iquique, Arica, La Serena, Rancagua, Concepción, Arauco, Temuco, Coyhaique, Puerto Aysén, Punta Arenas. Creo que es importante mantener ese patrimonio. La ANEF tiene afiliación internacional a 2 instancias. A un sindicato global, se llama Internacional de Servicios Públicos, es como un sindicato de todos los empleados públicos del mundo, y estamos afiliados también en la región de las Américas a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado, que también afilia a los empleados públicos, pero en este caso más particular de la región de las Américas. La ANEF tiene un hito histórico porque también se adecuó a la ley en el 96 que elige su directorio por votación universal. Eso me parece que fue una decisión de mediados 90 y marcó un cambio muy significativo en la relación de los asociados con la ANEF. Siempre nos decían los antiguos que las organizaciones hay que cuidarlas, y creo que fue eso lo que nos motivó mucho a nosotros a hacer un gran trabajo dentro de la ANEF, porque cada presidente que obtuvo la ANEF aportó para ir avanzando hacia un mejoramiento de los funcionarios públicos. En los tiempos de Clotario eran los obreros y empleados del sector público. En la actualidad son trabajadores de los servicios públicos del Estado. La organización agrupó a las trabajadoras y trabajadores fiscales de servicios centrales del Estado, excluyendo a jefaturas y directivos del sector público. Desde sus orígenes, la ANEF se caracterizó por ser una organización en la que han convivido distintas maneras de pensar, lo que siempre se manifestó en diversas opiniones. Esto explica que siempre han existido en su seno distintos partidos políticos, lo cual ha influido en el modo en que la agrupación se relaciona con los distintos gobiernos de turno. El tema político, sin duda que ha pasado por épocas. Por ejemplo, los radicales, durante el tiempo de la creación de la ANEF. Bueno, siempre ha existido esto de los sectores políticos al interior de la ANEF y de todos los sindicatos, de la CUT, etc. Yo siempre me opuse a que fueran por sectores políticos, siempre, y se lo hice ver toda la vida, y ellos sabían cuál era mi postura. Más que partidos son dirigentes con una postura ideológica. Entonces lo que hacían es representar los intereses, como ellos los ven desde su postura en el territorio ANEF. Aquí adentro había de todo. Habían comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, radicales, de todo. Y nadie te preguntaba si tú eras esto o no. Era tu capacidad de lucha, de dirección que tenías que dar tú. Yo tenía que tener una capacidad de dirección, de credibilidad, de referencia. Y eso nos hacía fuertes, a todos.
Entonces, no puedo entender el mundo político, social, el Estado, las organizaciones, sin los partidos. Están ahí. Bueno, para nosotros siempre los partidos políticos han sido un instrumento. La verdad es que si el dirigente no sabe aprovechar esos instrumentos que hoy día existen para lograr cosas en beneficio de los trabajadores, la verdad que no entiende nada de lo que es de política y ni tampoco de cómo ser dirigente. Creo que es necesario que cuando se requiere de avanzar con respecto a temas, hay que hablar con todos los partidos, no solamente con el que uno a veces representa. Radicales, demócratas cristianos, socialistas, comunistas, sindicalistas de diversas tendencias e incluso expresiones de derecha. Todos han compartido espacio en la agrupación de empleados públicos, formando en general un mosaico único y diverso. Esta dinámica ha sido el motor de reflexión y acción desde el nacimiento de la agrupación. Aún así, el fundador y por largos años presidente de la agrupación, Clotario Blest, siempre defendió la idea de que un funcionamiento adecuado del gremio requería de la autonomía respecto a los partidos y gobiernos. Mira, hay un principio que siempre uno también lo aprende, el sindicato base. Uno es dialogante por esencia, porque somos representantes de los trabajadores y trabajadoras, y eso no lo tenemos que olvidar. Por lo tanto, ese primer mandato, el diálogo es parte de nuestra naturaleza. Forzamos diálogo, establecemos mecanismos de diálogo con las contrapartes, con las autoridades, en un primer nivel con las jefes de servicio, en un segundo nivel las sectoriales, ANEF, en este caso con los gobiernos de turno, y en un tercer nivel nos nucleamos en la mesa del sector público, que somos parte de la historia también de la CUT. Ayudamos a formar también el sector público en el 90. La mesa del sector público es el instrumento de la Central Unitaria de Trabajadores para coordinar y articular la negociación de los trabajadores del Estado. Se instaló por allá al retorno de la democracia y ha funcionado de forma continua desde esa fecha, negociando año a año. Uno de nuestros principios fue siempre la autonomía e independencia del poder del gobierno, del partido, de la iglesia. Hay influencia, no cabe duda, ¿ya? Y naturalmente cuando está en el gobierno alguien que tiene similitud ideológica a tu persona, hay entre comillas una mayor simpatía. No es una relación de sujeción ni nosotros en ningún minuto. Y el movimiento sindical tiene que ser absolutamente autónomo desde nuestra perspectiva. Tiene que ser autónomo. Pero el partido no se mete. Porque creo por dos cosas. Una, porque algunos cuidan la autonomía del movimiento sindical, del movimiento social, pero yo creo que principalmente porque no les interesa. Y no les interesó nunca. Porque finalmente en la defensa laboral no voy a hacer distinción entre si es un trabajador que piensa, no sé, si es amarillo, rojo, verde, a mí me da lo mismo. La defensa del derecho al trabajo es única. Yo diría que como muchos de los que hay hoy día aquí, como muchos de los que tuvimos, líder y referente. Referente en el sentido de que yo me identifico y te sigo. Si a mí no me importa qué partido sea. Nadie sabe de qué partido político era Clotario y no tiene por qué saberlo porque no lo tenía. Entonces yo creo que la ANEF ha seguido un poco los rumbos del progresismo en Chile, en el sentido de que efectivamente los derechos de los trabajadores tienen sentido y tienen camino y ruta en la medida que tú garantizas democracia, y garantizas realmente democracia y garantizas justicia. Pero tenemos también la convicción clara de que nadie nos regala nada, por lo tanto tenemos una patita en el diálogo y otra patita en la movilización. Y abrazamos el sindicalismo sociopolítico. Tengo una opinión frente a lo que pasa en el mundo, en la sociedad, más allá del lugar de privilegio. Uno tiene en sí mismo ya como dirigente tiene un lugar de privilegio, pues tiene un lugar, pero uno tiene que estar al servicio, digamos, también de ampliar tu espectro para ponerte a disposición de los movimientos sociales, estudiantiles, derechos humanos. Este tejido sociopolítico excepcional ha conferido a la ANEF una singularidad destacada en el sindicalismo chileno, donde los procesos de debate y las apuestas políticas divergentes son el alma misma de la organización. El 4 de septiembre de 1970, el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales cambió la historia del país.
En ese momento cambiará la relación político-sindical que la ANEF, desde su fundación, había tenido con los gobiernos. Ahora, el significado que este triunfo constituyó para la clase trabajadora en Chile y el apoyo explícito de la asociación al nuevo gobierno puede evidenciarse en las propias palabras editoriales de la agrupación. En el plano nacional, la izquierda y los trabajadores organizados han obtenido la victoria. La mayoría del pueblo, de una manera u otra, se definió por los cambios. La situación ha cambiado. El pueblo, y más que nadie, los trabajadores organizados, ha puesto término a los gobiernos que fueron ajenos a sus intereses. En la política del gobierno siempre estuvo esto de instalar a los trabajadores en un nivel de igualdad de condiciones para el diálogo y la construcción de las políticas públicas del país. Se ha planteado que con el triunfo de la Unidad Popular se produjo la tensión entre un socialismo desde arriba y otro desde abajo. Esto es un proceso de transformaciones económicas y sociales dirigido y controlado por las autoridades y funcionarios del gobierno, y otro ejercido por la creciente movilización de sectores obreros, pobladores urbanos y campesinos. El mundo del agro se organiza principalmente con la reforma agraria, y con la reforma agraria surgen las grandes organizaciones con fuerza de campesinos, y empezó todo este trabajo de relación con las organizaciones sindicales, en donde yo diría que el país incursionó en el diálogo social de una manera muy temprana. En este marco, la Asociación de Funcionarios se mantuvo acorde a los tiempos determinados por el gobierno. La negociación referida a proyectos de remuneraciones y condiciones laborales siguieron los canales tradicionales de la institucionalidad que procesa las reivindicaciones gremiales, produciéndose el momento de mayor tensión cuando se negocia en el Congreso Nacional la Ley de Presupuesto Anual. Aún así, la diferencia estriba en que el nuevo gobierno estuvo dispuesto a negociar de igual a igual con la ANEF e incorporar a dirigentes en la gestión del aparato público. Entre ellos está Salvador Allende, porque ayer Salvador Allende era funcionario y también todos los ministros eran funcionarios públicos. Entonces aquí se dio una pelea bonita y lo otro se produjo un reencuentro entre la gente que en un momento de duda o influidos por el miedo, por la presión, por la prensa alarmista, se distanciaron y pensaron qué cosa iba a hacer Allende. Hubieron relaciones tensas. Ilustrativamente, en diciembre de 1970 se promulgó la Ley 17.398, logrando incorporar en la Constitución algunos de los puntos planteados por la ANEF en 1967, a saber, el derecho al trabajo y a su libre elección, tener una remuneración que asegure el bienestar de la familia y el derecho de huelga y a formar sindicatos en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena. A pesar de que con el gobierno del presidente Allende se intervino en todos la mayoría de los ministerios, habían políticas respecto a eso, pero no necesariamente estaba todo el mundo involucrado, ¿no? De hecho, en el tiempo de Allende, porque yo trabajé en el Ministerio de Vivienda, de hecho que trabajé en la empresa constructora del Estado, o sea, era el Estado, era una empresa como descentralizada, que construía los edificios, construía las casas. Son los ministerios sectoriales y que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente los que estaban más involucrados, y ahí estaba el contingente de la militancia de la Unidad Popular que estaba embalada en el proyecto y que estaba metida en eso, que no necesariamente eran los partidarios de la ANEF o de la organización. Claro, o sea, yo creo que la utopía de verdad se vivió en el tiempo de la UP. Ante la posible transformación socialista del sistema económico, el dirigente de la ANEF, Tucapel Jiménez, con una actitud cauta, declaró que si bien estaba en favor de un gobierno de izquierda, plantear ahora la transformación socialista del sistema económico de nuestro país no parece realista. Luego, ante la asunción del nuevo gobierno de la UP,
el dirigente evidenció un cambio, manifestando su apoyo a un sistema socialista pluralista. Posteriormente, desde 1972, Jiménez se mostró contrario a las políticas de reajuste del gobierno. Esto produjo que, en marzo de 1973, la dirección del Partido Radical lo amenazara con la expulsión del partido. Pero se notaba, acercándose al golpe de Estado, un poco de desorden, no sé si provocado intencionalmente o esa parte la ignoro. Pero se podía trabajar tranquilo en el fondo, se podía trabajar tranquilo, no había mayores impedimentos. Hasta allí, Jiménez se mantenía coherente con la actitud ante el gobierno expuesta en la propaganda de la ANEF. Defender hasta el final la política de remuneraciones de la asociación sin importar el gobierno que fuera. En general, en el pensamiento del presidente de la ANEF se mantuvo intacta una firme convicción de construir un sistema político que, de ser de izquierda, garantizara un gobierno pluripartidista y o socialista con pluralidad de opiniones. Esta actitud de Jiménez también fue coherente con la tradicional ala socialdemócrata al interior del Partido Radical. En la propaganda, el órgano oficial de la ANEF no tuvo tapujo en denunciar a los partidos de la oposición, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, confirmando su orientación oficialista. De todas formas, la referencia a la clase trabajadora de ingresos medios y o la clase media se mantuvo como reivindicación tradicional del gremio. Dentro de las reivindicaciones fundamentales de la ANEF estuvo la negociación con el gobierno por la escala única de sueldos, consistente en una remuneración de acuerdo a la labor específica del funcionario, con independencia del servicio u organismo al que pertenezca, para terminar con los cientos de grados distintos que en diversas escalas discriminaban entre empleados y obreros de una repartición. También es de gran importancia que la ANEF, cuyo directorio de 1970 a 1973 era en su totalidad masculino, reconociera que las mujeres funcionarias trabajaban más horas que los varones debido a su dedicación a las labores domésticas y el cuidado de los niños. Se debe tener en consideración que, a inicios de la década de 1970, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo era bastante limitado, como también su acceso a la educación superior. A esto se debe agregar que las mujeres tuvieron que lidiar con un ambiente de trabajo masculinizado, en el cual, sin importar si ésta era una profesional de carrera universitaria, era vulnerable a la discriminación de género por parte de sus compañeros. Estas experiencias de género confirman una situación, no exclusiva de la ANEF, sino del sindicalismo chileno del siglo XX, y que todavía persiste en la actualidad, a pesar de importantes avances, sobre la dificultad de las mujeres trabajadoras de desempeñar labores sindicales y de realizarse como profesionales, más aún cuando se era madre. A pesar del incremento de la inflación, a inicios de 1972, la ANEF mantenía su apoyo al gobierno, reivindicando los avances de los trabajadores públicos otorgados por la Unidad Popular, obtención de viático único, reordenamiento de asignaciones de zona y asignaciones familiares. Luego, durante los meses anteriores al golpe de Estado, la ANEF tuvo que reconocer la insostenible situación económico-social creada por la inflación. El último número publicado por la revista ANEF fue durante el mes de septiembre y trató sobre el intento de golpe de Estado por una guarnición del Ejército de Chile el 29 de junio de 1973 y los meses posteriores. Luego, el fuego militar contra el presidente Salvador Allende, quien combatió con convicción hasta el final, llegó y se instaló en el Estado desde el fatídico 11 de septiembre.
Mientras que la estrategia de lucha que la ANEF ha desplegado durante su historia ha sido la negociación con los poderes públicos a través de sus vínculos con el poder político, la dictadura civil-militar, al ilegalizar a los partidos políticos y clausurar el Congreso Nacional, interrumpió y debilitó este mecanismo de negociación. La dictadura, uno de sus primeros bandos, declara fuera de la ley a la CUT y deja sin efecto a los sindicatos. Entonces, la dirigencia que todavía podía moverse, porque la mayoría estaba muy perseguida, muchos dirigentes presos, mucha gente presa en todo Chile. Hasta que el 11 de septiembre me echaron, porque inventaron que le enseñaba cantos rusos a los niños y que si no decían las consignas de la UP, yo los dejaba sin postre. O sea, ahí me tocó hablar con N Milico y N idiotas de izquierda que se hicieron sapo. Como me dijo después Carlos Cruz, ¿no te has dado cuenta que todos estos años has trabajado para rata? Comenzó una ida a esconderse porque los primeros días además se suspendieron las funciones. Y después nos citaron a la escuela militar, yo no fui. Una capacitación a este lugar, un cazabó, así que no estábamos atentos. Andábamos buscando los que estaban en nuestras listas y pocos encontrábamos, con la terrible pena de no saber dónde están. Eso era una cuestión terrible, de tener al compañero sentado trabajando al lado tuyo, no saber dónde está, fue terrible. La ANEF tuvo que quedar en silencio, los dirigentes fueron perseguidos, por lo tanto en ese entonces no tuvo actividad la ANEF porque dentro de la dictadura no se podía. Las cosas eran un poco complicadas desde el punto de vista organizacional del servicio. Era todo muy centralizado, muy centralista y vivíamos constantemente nosotros, por lo menos recuerdo de mi caso, en tensión por esa situación, ¿ya? En que no podían dejar sin trabajo en cualquier momento, no había estabilidad. La sede, por ejemplo, de la ANEF, que tenía una gran biblioteca histórica, gremial, política, seguían los libros, lo que hacen es quemarlos. Nosotros los que podíamos hacer algo por la gente, ayudarles a cómo, desde ponerse, ayudarlos a decirles por dónde podrían ir en las embajadas desde ese punto de vista, ayudar a la gente, ayudar a todas las personas de las familias que podíamos. Sufrió el despido de miles de funcionarios y funcionarias y la persecución de dirigentes gremiales y socios, muchas y muchos de ellos detenidos desaparecidos. Mira, la primera cosa que es súper bueno, como cuando uno tiene que rayar la cancha en que se da de vuelta, o sea, todas las conquistas, todas, no unas pocas, todas, las que había ganado el sector público a contar del año 40 para adelante, económicas, sociales, de participación, bueno, todo se perdió. La ANEF se mantuvo con la gente que era jubilada. Ellos corrían menos riesgo y ellos eran los que manejaban un poco la ANEF y la conducían en una primera etapa bastante condescendiente con el gobierno, con la dictadura sin hacer mucho ahorita, y después de a poco se van convirtiendo en opositores al gobierno y juntándose con otros sectores sindicales. Y yo creo que en los años 80 ya empieza esta suerte de politización mayor y empiezan a articularse por debajo, digamos, pero ya en los años 80. Cuando ya empiezan a exigirle a los funcionarios públicos que se desvincularan del sistema antiguo y la gente se empieza a rebelar. Lo que pasa es que la ANEF empezó también como a ayudar a todas las asociaciones, cosa que antes no se hacía. Y bueno, y siempre hubo la idea como de hacer un departamento de derechos humanos, porque igual habían compañeros detenidos desaparecidos, ejecutados políticos en todos los servicios públicos. Hay dos documentos que ojalá en este contexto vean, porque aquí hubo un papel importante la ANEF. Hay un documento que hizo la Asamblea de la Civilidad, que agrupaba a todas las organizaciones sociales, políticas,
y hizo un documento que se llama La Demanda de Chile. Ese documento juntaron a los campesinos, a la construcción, a los textiles, a los pobladores, a los estudiantes, a los portuarios, a los mapuches, a todos. En un inicio, su presidente, Tucapel Jiménez Alfaro, intentó influir mediante políticas de colaboración, antes de pasar lisa y llanamente a posiciones opositoras debido a la política neoliberal y sus planes de reestructuración de la administración pública. Tucapel Jiménez fue un presidente por muchos años y fue en tiempo de dictadura su mandato principal, donde él era vocero de dos grupos, uno el Comando Nacional de Trabajadores y otro grupo que se llamaba el Grupo Los 10, donde no estaba incluidos los dirigentes que eran comunistas. Tucapel Jiménez, mi correligionario, realmente creo que fue un gran aporte para la ANEF. Creo que él fue una lucha constante, él estuvo en negociaciones con los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, con el gobierno de Allende. Mi padre empezó muy joven a trabajar a los 17 años y siempre él dijo, yo me eduqué en la Universidad de la Vida, porque él fue ascendiendo, llegó a ser jefe de presupuesto, que se sabía adaptar a todo tipo de circunstancias. Yo siempre lo vi muy criterioso, muy apto para conversar con todo el mundo, pero sí al mismo tiempo demostraba una firmeza, una seguridad para hablar, ¿no es cierto?, ya sea en discurso o en una reunión, que eran realmente imponentes. Ahí está, a Tucapel lo conocí de las movilizaciones que nosotros hacíamos en el año 78, porque normalmente cuando la cosa se ponía espesa nos veníamos a este lugar porque estábamos más protegidos. Habíamos estado arrancando las bombas en distintos lugares y aquí llegábamos. Y aquí tomábamos un poquito de aire, nos tomábamos un cafecito, una bebida y después nos íbamos. Mi padre fue radical toda su vida. Me acuerdo que en una entrevista que le hizo, creo que si no mal no recuerdo, a Raquel Correa, y donde una pregunta simple y una respuesta tan simple podía causar tanto revuelo, porque Raquel Correa le pregunta, dentro de todas las preguntas, ¿usted era radical? Y mi padre le dice, no, le dice, yo soy radical. Responderlo en dictadura no era fácil. Uno de los últimos discursos del Tuca, el Tuca es pero ferviente, gritando que pongámonos los pantalones, hagamos la unidad de una vez por todas, no mañana. Mañana, hoy día, y que ese sea el mandato, ¿saben? El mandato con más fuerza de ustedes, exigirle a los hombres que tengan pantalones para que vuelva la democracia, la libertad. El general Pinochet creía que Tucapel Jiménez podía ser un Lech Walesa. Secuestran a Tucapel en su taxi, lo llevan a un lugar del noviciado que es cerca de Pudahuel y detrás del aeropuerto, y como digo, lo asesinan el año 1982. Quizás la opción más valedera hubiese sido salir del país. ¿Por qué no prefirió conocer a mis hijos? ¿Por qué no prefirió estar con sus nietos, que ya estaban sus nietas con él y nietos? Me costó la verdad muchos años entenderlo, pero después al pasar de los años, con uno va madurando, no solamente hoy día lo entiendo, sino que me siento tremendamente orgulloso. Sí, no es fácil y es muy heroico, yo creo poco en los héroes. El saber que te van a matar, el grabar, el cassette que le deja a su hijo, a su familia y a la ANEF, donde dice que sabe que lo van a matar, y eso es un cassette de despedida. Yo creo que esta grabación, que para nosotros es súper sensible, yo cada vez que la escucho me quiebro, que a mí me la pasó en un momento, me dijo, si algún día me pasa algo, escúchenla. Esa grabación refleja lo que era mi padre, era una persona
como lo dije yo, con una vocación increíble, con un compromiso increíble, con una lealtad increíble, pero también una persona muy valiente. Quiero enviar este mensaje como última instancia en esta vida. Para mi mujer, Aide Fuentes Salinas, a mis hijos queridos, si algo me pasa, sea para ustedes mi palabra de aliento. Tengan resignación, tengan tranquilidad para vivir. Lo que yo no les pude dar, puede hacer que con la ayuda de Dios tengan esa felicidad que yo no pude obtenerla. En fin, que todos ustedes tengan resignación, tranquilidad en el futuro. Y desde el más allá los seguiré viendo y seguiré deseando felicidad. Adiós, seres queridos. Por último, quiero decirle a los trabajadores de Chile, a los trabajadores de mi país, a los trabajadores fiscales, a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, mi querida ANEF, que los problemas que afectan a los trabajadores y especialmente al sector público, que se les resuelva. Y ojalá a la brevedad posible. ¡Viva Chile! Yo cuando volví a Chile, volví solamente en busca de justicia. Si no hubiese sido eso, lo más probable es que me hubiese quedado acá en Suecia. Pero volví en busca de justicia y solo no habría sido posible, porque llegué cuando no me conocía nadie, me iba a los tribunales, no me conocía nadie, de a poco fuimos y con la ANEF fuimos dando ese impulso, ¿no es cierto? Y sobre todo una persona a quien le tengo un tremendo, no yo, sino la familia, a Raúl de la Puente, que nos ayudó y estuvo en todas. Una cantidad de cosas y siempre estuvo ahí, por supuesto, la presencia de él era la presencia de la ANEF y muchas veces también toda la directiva, la velatón que hicimos ahí en la ANEF. Nosotros tuvimos una tremenda pelea y por años por justicia para Tucapel, que así se llamaba la campaña, que era el caso de Tucapel Jiménez, pero también era el caso de todos los funcionarios públicos y eran todo el tema de los derechos humanos. A nosotros era muy fundamental eso también, siempre. El reconocimiento hacia él siempre ha estado, siempre va a estar y yo creo que esa es la labor que tiene cada dirigente sindical, el motivar. Si usted va a la ANEF, va a encontrar a la entrada un memorial que son los funcionarios públicos que fueron víctimas de la dictadura, ya sea porque los mataron, asesinaron o que desaparecieron. Hacemos una memoria a todas esas personas que fueron empleados públicos y que murieron producto de la dictadura. Varias de las conquistas socioeconómicas de la ANEF fueron arrancadas por la dictadura, pero la existencia de una agrupación dispuesta a defender a las funcionarias y funcionarios de los efectos que tienen los cambios impulsados por el Estado se mantuvo con vida. Con anterioridad al golpe de Estado, los trabajadores y trabajadoras de planta correspondieron alrededor del 80% del empleo de la administración pública. Esta realidad cambió con la dictadura, incrementándose la proporción de funcionarios de contrata y honorarios en desmedro de los de planta. A pesar de que era una transición muy entre comillas, porque estaba muy súper vigilada y digitalizada por la propia dictadura, o sea, no había tanta capacidad de movimiento efectivo,
se dieron luchas muy importantes. Hubieron buenos dirigentes de la ANEF, buenos dirigentes a nivel sindical, y se conquistaron muchos derechos. Se negoció colectivamente, a pesar que la ley no lo permitía, se empezaron a democratizar y a elegir todas las directivas. ¿Cómo agrandamos los servicios y necesitamos más funcionarios? Pero no logramos hacer pasar a tiempo una ley de planta en el Congreso. No, entonces vamos con la contraria, lo hacemos a través de la ley del presupuesto. Y después ya, pero ¿y cómo hacemos avanzar esto si ya no nos aprueban más incremento de dotación en el presupuesto? Bueno, a honorarios, vamos. Entonces, hemos tenido un desarrollo del ámbito del empleo público que ha estado absolutamente marcado por cuestiones que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto lo que va a definir? Bueno, en la política pasa eso. Desde que empezó la democracia, empezaron con estas idioteces de los seminarios de modernización. Les pasaban N cantidad de plata a los servicios, a las empresas. En ese periodo venía un proceso y la modernización es planteada con un sesgo neoliberal, donde había que achicar el Estado, traer la normativa al sector privado, al sector público, para que la gente se comprometiera más en la pega, el garrote y la zanahoria, entregarle algunos bonitos por cumplimiento de metas, ¿cierto? La dictadura impuso los contratos honorarios, los tomó la Concertación y después se ha mantenido. Ahora creo que hay menos número de honorarios, porque se ha ido logrando que pasen a las contratas. Pero es una forma de trabajo muy precaria y era una de las razones en el tiempo mío de las conversas con los gobiernos. Y había también un maltrato de parte de los tipos que iban llegando. O sea, han criticado mucho a los honorarios, pero los honorarios reales son los compadres de los altos jefaturas, porque esos son los que, mientras el honorario, la señora que trabaja ahí de administrativa, el grado 19, el compadre honorario asesor gana 6-7 millones. Nosotros creemos de que el personal permanente de la administración pública es un personal que tiene que hacer sus funciones bien, de calidad, sea el gobierno que sea, y que para eso debe tener la estabilidad que eso supone. La ANEF ha mantenido una lucha constante en favor de la modernización del Estado, buscando integrar la necesidad de contar con un sistema público eficiente que garantice los derechos laborales. Cuando llegan los computadores se produjo una gente que se asustaba. A mí también me pasaba, que tú pensabas que iba a prender el computador y a meterme una tecla y lo iba a quemar. El computador antes era con clave para hacer un Excel. Tenía que hacer como 20 teclas diferentes. Hoy día no, pues todo se hace más rápido. Es impersonal además. Antes nos comunicábamos vía radio. Cambio y fuera. O sea, empezar primero por lo que es la infraestructura, realmente por lo que es el hardware de cada servicio público, que estaba totalmente obsoleto, y tratar de cambiarle computadores a la gente fue uno de los inicios dentro de la modernización que realmente se trabajó en ese tiempo. Con los sistemas computacionales normalmente la gente puede salir más o menos a su hora de trabajo, y si es necesario tienen horas extraordinarias, les compensen cuando trabajan más. Eso fue un cambio bien importante del 90 en adelante. Sí, pero dan una cantidad de horas extraordinarias. Claro. Cuando esa hora extraordinaria se termina, de ahí para adelante, no importa que te quede hasta las 12 de la noche, porque no te van a pagar. No en la modernización que tuvimos hace 15 años, la modernización que debemos tener hoy día, porque las condiciones sociales, económicas del país han cambiado y van a seguir cambiando. Y no me puedo quedar yo con la planta de trabajadores de tesorería de los años 30 hoy día. Por favor, si hoy día tenemos que modificar eso. Y eso es en beneficio de la eficiencia del trabajador público. Nosotros logramos avanzar en una serie de modernizaciones del Estado que se produjeron en el registro civil, en el servicio de impuestos internos, en el servicio de aduana, y una cantidad de servicios públicos que avanzaron en las remuneraciones ligadas a desempeño. Al principio eran unas propuestas que venían de Hacienda que eran espantosas. Y nosotros, claro, lo que queríamos era que el salario fuera el que se aumentara.
pero efectivamente no se mejoraron los salarios. Al final llegamos a un acuerdo y terminamos con estos bonos de cada 3 meses, que son bonos por meta. Y ahí yo creo que en esa negociación, en eso se logra un avance fundamental. Logramos los bonos trimestrales, que en el fondo son 4 sueldos más al año. Se logra recuperar casi en un 90% las asignaciones de zona. El tema de las pensiones para nosotros es muy, muy importante, el incentivo al retiro, para compensar la pérdida previsional que había con el daño previsional. Yo diría que en los 90 fueron marcados por esa lucha. Y se dictó el año 80 el decreto ley 3500 que crea las AFP. Dice claramente que son empresas de lucro, sociedades anónimas con fines de lucro, y que todos los trabajadores que comenzaron su vida útil, o sea, su vida laboral, a trabajar desde el 1 de marzo del año 81, debían obligadamente afiliarse a esta AFP, no pudiendo optar a las cajas de previsión que antiguamente existían. En ese tiempo había una campaña, no más AFP, no queremos AFP, porque cuando tú jubilas y perteneces a una AFP, tú sigues ganando el 30% de tu remuneración. 28 o 30, pero no más. Si tú ganas 1 millón, vas a ganar 300.000. Se creó en la época de Michelle Bachelet. Sí. Claro, también hubo movilizaciones y obtuvimos algo que no existía en la administración del Estado y que existe en el sector público, que es bonos por retiro, que eso fue una cuestión súper relevante para todos los trabajadores. Y larga, claro. De larga data, o sea, fue una de las luchas importantes, con mucha movilización. A partir del nuevo trato, el tipo se va con 11 meses de indemnización, se va con un bono especial y además hay un bono por laboral que de alguna manera compensa a los que estaban en las cajas antiguas la diferencia. Entonces el trabajador, claro, va a depender un poco del nivel de sueldo, pero se va con algo de platita si quiere irse. Tenemos la automatización, tenemos el teletrabajo, que ahí sin lugar a dudas uno de los elementos fundamentales que hay que conocer, hay que conversar es precisamente cuál es el impacto que las nuevas formas de trabajo están teniendo en el empleo público y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que se lograron un 80% de mejoras en las remuneraciones de los funcionarios públicos, de mejoras reales. Me refiero a aumentos de remuneraciones sobre el IPC. En la actualidad, la ANEF agrupa 88.395 socios y socias en 267 asociaciones, pero no siempre tuvo esa cantidad de afiliados. Hubo momentos como el retorno de la democracia de 1990 en que la agrupación no pasó de los 17.000 afiliados. Mi periodo de trabajo del 2005 hasta el 2014, junto a Raúl de la Puente, para mí fue un periodo muy importante, lo que significó la presidencia de Raúl. El liderazgo de Raúl tuvo mucho que ver en el cambio de la ANEF y en la cercanía con la gente. Veo porque Raúl es una persona cercana. Por lo menos en la época en que estuvimos nosotros y con Raúl, tenía una comisión que se encargaba de estudiar los distintos temas y hacían presentaciones, propuestas ante la Asamblea Nacional y estas se aprobaban. Y le regalamos a la ANEF un manual de orientación previsional para los que están afiliados al sistema antiguo. Y yo después le ofrecí, hablé con Raúl de la Puente, que en esa época era el presidente, y le dije, mira, y ahí me dijo, oye Juan, está bueno tu documento, nosotros nos falta eso. Bien por ello. También del Austral Punta Arenas están también hoy día aquí presentes. No están solos ni solas, compañeros y compañeras. La ANEF, la de siempre, la histórica, la de Tucapel, la de Don Clotario, también está hoy día aquí presente reclamando justicia, dignidad, equidad. Nosotros formamos un equipo con Raúl de la Puente
y quien efectivamente a mí en esa época me invitaron a ser parte del equipo en la idea de que en la ANEF se empezará también a impulsar una política de género. Y entonces yo accedí y por tanto el mismo año llegamos a la ANEF. Fuimos solamente 2 mujeres las que integramos este directorio y empezamos un largo camino que fue la integración ya de más de la mitad del directorio, después posteriormente eran mujeres. La voz de las mujeres cumplían roles de secretaría de actas y si no directoras, pues, y cuando había alguna actividad, algún acto, las mujeres tenían que estar a cargo. Mi mamá, una persona que fue socióloga, profesora y abogado, cuando ya entró a la universidad, llegó a Santiago, conoció a Eliana Cafarena y juntas empezaron a luchar por los derechos de las mujeres. En el año 45, 44 aproximadamente, con solamente 24 años de edad, dio un discurso en el Senado explicando las necesidades que tenían las mujeres para que sean valoradas. Después del 90 empezamos a hacer campaña a las mujeres y empezaban a salir mujeres presidentas de las asociaciones de vivienda, de la Contraloría, de qué sé yo. Si lo que tenemos de estructura es una estructura añeja, que no quiere reconocer y no hay modernización porque los gobiernos, todo lo que ningún gobierno ha querido, darle estabilidad a los funcionarios públicos. La posibilidad de que el Estado de Chile deje de estar sometido a estas permanentes crisis en que sea por problemas de eficiencia, sea por problemas de dirección, sea por problemas de corrupción. Vive vapuleado en distintas direcciones y en esa lógica, denostando al Estado y a la función pública, lo que se resiente son los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, que finalmente es la función que tenemos de garantizar. Y todas las modernizaciones del servicio fueron acompañadas de tensión y de movilización. La ANEF, en su constante defensa de los trabajadores, se enfrenta a la tarea crucial de abogar por un proceso de modernización que no sacrifique la calidad de empleo ni menoscabe los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público. Los repertorios de acción social impulsados son variados y se caracterizan por la organización de marchas ciudadanas, la participación en foros, la toma de servicios y la realización de denuncias públicas. Motivadores, y además nos dimos lujo de hacer varios paros con puertas cerradas. El más grande se lo hicimos al lago. Cerramos las puertas, en el ministerio hay una capacidad de aproximadamente unos 1.500 funcionarios, todo en la calle. Si revisamos la prensa, por ejemplo, hacia atrás, hemos tenido tremenda huelga, paro, hemos incluso avanzado en ocupaciones o tomas, creo que fuimos el primer confederación que nos atrevimos a tomar, a hacer una ocupación del Ministerio de Hacienda. Mira, yo creo que en la década de los 90 la principal fue justamente nuestra primera negociación sectorial, Y ahí fueron los tiempos más duros, marchamos mucho, nosotros nos amanecíamos en Hacienda, o nos amanecíamos en el Congreso, marchamos mucho, la gente se movilizó mucho, porque había pobreza, entonces había que. La ANEF, como asociación sindical nacional, ha sido reconocida por su papel activo en los procesos de movilización en defensa de los derechos laborales y la función pública del Estado. También ha desempeñado un papel esencial en la formación de alianzas con otros movimientos sociales, como fue evidente en su colaboración con el movimiento estudiantil en la lucha por la gratuidad y la calidad en la educación, el movimiento universitario, el movimiento feminista, organizaciones medioambientales y distintas organizaciones sociales. Porque nosotros siempre tuvimos principios en todo esto. Principios de, primero que nada, de que aquí la organización tenía que contar con dirigentes con espíritu de lucha. Y hemos avanzado en derechos gracias a esas movilizaciones. Nosotros fuimos una de las organizaciones primeras que nos aliamos a apoyar el movimiento estudiantil. Pero nosotros nos vinculamos a ellos y luego al movimiento
universitario, digamos. Yo creo que la ANEF ha jugado un rol importante en la defensa de todo lo que tenga que ver con el entorno social del país, hasta de los trabajadores del cobre cuando ha sido necesario. Nosotros somos la primera organización que hizo un paro en el año 92 que se lo hizo Álvaro. Tuvimos un paro de 6 días y logramos avanzar en una reestructuración de planta del servicio. Cuando salíamos a la calle, la gente preguntaba, ¿y la marcha de quién es? ¿Es de la CUT? No, es de la ANEF. Ah, entonces era una cuestión distinta. Entonces sí deben tener razón. Entonces sí no hay política de por medio. Entonces sí no me van a botar del kiosco. Cuando dicen, por ejemplo, que la ANEF fue consecuente con los gobiernos de concertación, Raúl siendo socialista, la mayor cantidad de paros que se hicieron en el periodo de Raúl fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. El año 2008 fue convulsionado en el movimiento sindical a pesar de que estaba la presidenta Bachelet, pero ahí hubieron como 10 paros y finalizamos con el paro del reajuste de la ANEF, el paro histórico, 400.000 personas en Valparaíso. Tuvimos una movilización tremenda, me recuerdo que hicimos el puertazo, que fue una movilización al Congreso Nacional, en la cual habían micros repletas de funcionarios públicos, y llegamos a Valparaíso en una marcha gigantesca junto con la gente de Valparaíso y de Viña y alrededores, y de Santiago, como digo, muchas micros que yo recuerdo, que pasaban micros llenos de funcionarios públicos con banderas. Lago nos recibió, los ministros nos recibían, pero ¿para qué? Para solamente aplacar las posturas de la ANEF. Esta dinámica de movilización constante ha posicionado a la ANEF como un actor significativo en el escenario social y en las calles. Los trabajadores del sector público, al participar activamente en las movilizaciones, se convierten en actores protagonistas de la vida social, urbana y rural. Aquí estuvieron presidentes, Bachelet, Elwin y no sé cuántos más aquí en la ANEF para que nosotros pudiéramos expresar nuestras peticiones, que no eran otra cosa que la falencia del empleo público. Cuando han habido las políticas de modernización que a nosotros nos han parecido que no son correctas o que van en el ámbito de la privatización y que no las vemos como realmente políticas que van a favorecer a la ciudadanía realmente, nosotros peleamos mucho contra la alta dirección pública en su minuto. El acuerdo que nosotros teníamos con el gobierno era todo el tema de modernización, del punto de vista de la creación del bono, y de repente nos encontramos con un texto que tenía como 50 páginas más, que era la creación de toda la alta dirección pública, el servicio civil y toda aquella cuestión. El servicio civil es arbitrario, profesional, hay leyes de amarre, que no lo pueden despedir porque los cargos de confianza son de exclusiva responsabilidad del ministro, del subsecretario. Pero resulta que los dejan amarrados de gobierno a otro gobierno. ¿Cómo está trabajando con el enemigo? Usted podría hacerlo si es muy buen profesional. Yo creo que con todos los claroscuros, esta dirección del servicio civil ha logrado, ahí está la alta dirección pública y también hay políticas para el conjunto de los empleados públicos y el funcionario común y corriente. Fue sí una negociación y un proceso que se vio cruzado por el escándalo del Mobgate, y donde finalmente, claro, había buena parte de los componentes que se terminaron legislando en la ley de nuevo trato provenían de la negociación entre la ANEF y el gobierno, pero otros provinieron del acuerdo que se hizo a nivel de partidos a propósito del escándalo y de la crisis que eso provocó. Entonces yo creo que el nuevo trato y todo lo que es modernización del Estado ligado al mejoramiento de las asignaciones de modernización fueron sumamente importantes. Llega un gobierno con algún sesgo político como derecha empresarial y dice, no, estos gallos hay que echarlos, porque no me gusta repetir los calificativos, son muy violentos, pero nos dicen, ustedes trabajan poco y ganan mucho. Habían 2 demandas principales, el tema del incentivo al retiro y el tema del empleo. Y Michelle se compromete. De hecho, para segunda vuelta, Michelle Bachelet va a la ANEF
Y ella se compromete con la ANEF, porque nosotros, a diferencia de que las organizaciones se comprometían en la campaña de Michelle, Michelle se comprometió con la ANEF. Velasco, siendo ministro, lo desconoció. Entonces cuando llega Piñera, se encuentra, se la entregan en bandeja, nos entregaron en bandeja. A la primera organización que recibe Piñera es a la ANEF. Y nosotros le dijimos ahí, ninguno de los que estamos aquí votó por usted. Eso se lo dije yo. Pero tenemos que discutir y negociar los temas de usted es nuestro empleador, porque representa al Estado. Era terrible, terrible, porque nosotros los dirigentes nos llamaban, nos mandaban correos, nos llamaban. Yo llamaba a Raúl, que estaba en el Congreso. Raúl reunía diputados hacían presión, llamaban prensa. Todo esto, todo era un caos, toda la gente en los halls, escuchando quién se va, despidiéndose, llorando. Esto fue muy... Fueron 11.000 en todo el periodo de Piñera. Hay un candidato que anteriormente dijo que lo primero que iba a hacer era eliminar el Ministerio de la Mujer, y es algo que realmente tenemos que cuidarlo. Cuán importante hoy día es el Ministerio de la Mujer, cómo ha avanzado la mujer durante todo este tiempo de democracia, y eso realmente hay que cuidarlo. Pero peleamos por los derechos, sí, con todo, como el chiste, con todo respeto, presidente, pero no estoy de acuerdo en absoluto con usted. Vamos, yo creo que usted está equivocado. ¿Y quién se atrevía a decir eso? Esta gente se atrevía a decir, con todo respeto, antes no se podía. Porque podemos hacer las movilizaciones como nosotros las queramos, en periodo y en forma. Entonces eso ha sido una de las ventajas de la ANEF, que es una de las grandes confederaciones que logra movilizarse, y efectivamente. A pesar de estos esfuerzos, los trabajadores se han visto afectados en diversas ocasiones por las nuevas lógicas neoliberales de gestión de los recursos humanos. Un paro nacional que hoy día busca resolver justas demandas del grupo más precarizado del servicio. Hoy día estamos pidiendo y exigiendo dignidad, porque los compromisos con las y los trabajadores se tienen que cumplir. Hoy día el Ejecutivo aún no resuelve nuestras justas demandas. En la mesa nos pone una propuesta insuficiente. Deja fuera la situación más crítica de las y los compañeros que hoy día realizan funciones mayores a sus remuneraciones. Nos vamos a mantener acá, es nuestro tercer paro en 2 años, pero las y los trabajadores saben que todas las luchas se ganan en la calle, y acá estamos convencidos que esta lucha también la vamos a ganar acá. ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que ponerle un poco más de empeño! ¡Salimos a la calle nuevamente! ¡El patrimonio en Chile no se vende, se defiende! ¡El FOSI, ¿dónde está? ¡El FOSI está en la calle pidiendo dignidad! Ministerio de Hacienda, compañeros y compañeras, el mismo que regala la plata a quien no lo necesita y le niega las lucas, los recursos a los trabajadores del Estado. Aquí están los valientes de Hacienda, que cuando escuchan el clamor de los trabajadores cierran las tremendas puertas y se escudan detrás de los guardias privados. Y aquí estamos nosotros, ¡los buenos! los trabajadores y las trabajadoras públicas. Aquí estamos nosotros hoy, igual como estuvimos la semana pasada. ¡Somos los buenos! En la calle, marchando hacia este ministerio, marchando hacia el FOSI, marchando hacia el Ministerio de Desarrollo Social, exigiendo dignidad, exigiendo respeto a nuestros derechos como trabajadores y trabajadores públicos. La ANEF, en su constante defensa de los trabajadores, se destaca por ser un actor clave en la movilización y la protesta social, convirtiéndose en un referente del debate político y de los movimientos sociales. Yo viví todo el proceso del estallido social, ¿sabe por qué? Porque yo vivía en un departamento fiscal a la entrada de Vicuña Maquena, 50 metros de la Alameda. Yo vi todo lo que pasó, Inclusive yo ayudaba
porque también había división ahí, en unos azules y la Cruz Roja. Yo ayudaba a los azules porque tenían un puesto para curar los heridos ahí abajo. Hicimos una carta breve rechazando el estado de sitio y todo, y marchamos de Gorbea hasta La Moneda. Y estaba suspendido todo, entonces ya ahí entramos de lleno, ahí no paramos y nos pusimos a disposición en todo lo que significaba reuniones, asambleas, frenar la violencia, desatar el Estado, rechazando todo lo que ocurrió, ¿cierto? Y bueno, hicimos encuentros, nos pusimos de acuerdo para hacer escenario, tratar de canalizar un poco también la radio y la Constitución, siempre poniéndonos a disposición. Por otra parte, el gobierno de Piñera tenemos que también presionar, apretar al ministro del Interior, denunciar y recurrir a los tribunales, a los puntos de prensa. Fue intenso, fue intenso. Siempre disponible para la ciudadanía que se moviliza por sus reivindicaciones. La ANEF vive y existe para construir un mejor país. Bueno, la pandemia significó, la verdad, que un retroceso con respecto a los estados de avance que se venían trabajando dentro de la ANEF. Y sin duda a nosotros nos interesaba que el Estado tuviera también toda esta mirada de acompañamiento. Estábamos compañeros y compañeras que nos turnábamos, muchos nos tocó todos los días de la pandemia estar vigilantes, recorriendo el centro cívico aquí en Santiago, las dependencias que estaban teniendo público, monitoreando y denunciando aquellos abusos también de la patronal cuando había situaciones de urgencias médicas. Bueno, y no pasó nada, no hubo mesa, hubo más distanciamiento. El hecho de estar encerrados, sin poder asistir, sin poder hacer eventos masivos, sin poder realmente estar en contacto con los trabajadores. Después la propia Comisión de Derechos Humanos de nuestro país, presidida por Carlos Margota, nos invitó a participar en una querella criminal donde nos hicimos parte como ANEF junto a una federación de profesionales de la salud, donde ya no había mucho que resistir y pusimos querellas criminales contra todos los incumbentes, partiendo por el ministro de Salud y el propio presidente de la República, en virtud de que no había ninguna escucha, ninguna resolución. La pandemia dejó muy a la vista el que es el compromiso, son las capacidades de los trabajadores del Estado los que sostienen esta máquina y sostienen este tinglado. En tiempos de estallido social, en tiempos de pandemia, donde estaba todo el país confinado, estas oficinas nunca se cerraron, con todos los resguardos para nuestros funcionarios, pero nunca se cerraron porque siempre atendimos. Aquí se atendió constantemente, día a día, a trabajadores que venían a pedir certificado para hacer uso del subsidio de cesantía. Bueno, tuvimos que lamentar que un colega nuestro, Moisés Hernández, ejemplo, esta sala de detención de público lleva su nombre en homenaje a él, porque efectivamente él se contagió, no aquí ejerciendo, pero se contagió afuera, pero es una persona que nunca dejó de trabajar, a pesar de que tenía una enfermedad base. Así que por lo tanto, esas cosas que la gente no las sabe y es necesario relevarle, y esto pasó en este servicio, pasó en muchos servicios públicos. La pandemia hizo de que existiera un teletrabajo, que la función pública o el trabajo en el sector privado. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios, que tiene muchas implicancias en el tema de la estructura del Estado y de la función pública y de los ministerios. Y logramos recién el 14 de septiembre, un día lunes, el gobierno dijo en esa reunión que ante el Pleno del Senado que a contar de ese mismo lunes en la tarde nos íbamos a sentar con la OIT, con Hacienda y con la ANEF. Y por supuesto ahí nos pusimos a trabajar en algo que era un diseño que era proactivo desde la primera fecha, como dije, 16 de marzo de 2020, cuando aterriza la pandemia en Chile, y nuestro objetivo era resguardar la vida de nuestros compañeros y compañeras y de la ciudadanía. La verdad es que es un derecho que tienen todos los trabajadores. Creo que si no existe una atención, si no existe desgraciadamente un trabajo para trabajar con cualquier gobierno, con las organizaciones sindicales, la verdad es que se requiere llegar a un paro nacional. De momento siempre la ANEF ha levantado la voz que las condiciones precarias del Estado no tienen relación con el día que acuñamos, que nuestra expectativa es para todos los trabajadores, todos dependemos de un salario, público y privado, por lo tanto deberíamos tener este trabajo decente. Tienen que entender que también los que estamos sindicalizados y los que abrazamos esta vocación pública se nos respeta. ¿Qué es lo que era Clotario? Era reformista, era revolucionario, era místico. ¿Qué es lo que era? Primero,
Clotario y su gente de ese momento, de esa generación, son fundamentalmente revolucionarios porque quieren cambiar la sociedad en forma radical. Este referente, Clotario Blest, es quien inspiró a una generación completa, de la cual yo me siento inspirado por eso. La palabra clotear en Chile viene de Clotario. Claro, sí, no. Clotario en el tiempo de Ibáñez fue preso como 45 veces. Entonces, la imagen que uno tiene, yo de niño, en los kioscos había muchas revistas y siempre salía Clotario detenido. Tuve oportunidad de conocerlo por mi viejo, que fue dirigente sindical, y una vez me llevó a conocerlo, pero así como, él es Clotario Blest, nada, yo chica, bueno, no tenía mucha noción de lo que significaba eso. Cuando vino el tiempo de la dictadura, mi sindicato estaba a 2 cuadras de la casa de él. Íbamos a verlo, no a tomar desayuno, íbamos a verlo. Cuando él estaba con deseo de ver gente, porque él tenía un carácter fuerza, ese estaba desganado. Clotario tenía, en lo personal, yo diría, es un poco como esos personajes literarios del siglo XIX, con demasiado desgarro. Porque Clotario, en toda la organización que estuvo, terminó siendo o alejado o expulsado. Es una persona absolutamente relevante en este país. Y nunca, digamos, si aparte de la que está en la NEF, el cuadro, yo aquí nunca le han hecho un monumento. Clotario Blest salga al frente. ¿Cómo sería mi susto? Pues no, un muchacho de 8 años que lo hacen salir al frente sus compañeros. Cuando llega al frente me preguntó, ¿y por qué andas tú con los zapatos rotos? Para humillarme. Yo le dije, señor, porque soy pobre. El que se olvida de la clase que viene no tiene rumbo. Clotario no olvidó nunca que él era del mundo de los pobres. Y uno eso no lo va a olvidar nunca. Y para él, fuera la autoría que fuera, siempre era él, yo estoy en esta clase, soy de esta clase y desde aquí miro la vida, me equivoque o no me equivoque, pero de aquí miro, de aquí me relaciono con el mundo. Podría haberse vendido, como muchos lo hicieron. Haber ido a pregonar por el mundo, qué sé yo, y haber tenido mucho poder. Y no, fue un gallo, digamos, ejemplar, de verdad. Y creo que la frase que él acuñó, que la unidad de los trabajadores nos hace invencibles, es tremendamente certera y es tremendamente contingente hoy día. Yo creo que Clotario fue el primer dirigente que tenemos nosotros con un reconocimiento realmente grande, masivo, no solamente del sector público, sino que también del privado. Este Clotario, y lo interesante de este Clotario es que se va a mantener en vigente hasta su muerte, son 60 años más o menos de lucha. Porque sabía yo captar el alma del trabajador, que es un alma noble y grande, y que está aplastada por el dinero, por la oligarquía económica. Clotario Blest Rifo constituyó la personificación de este ideal de dirigente gremial, ejemplo no solo para la agrupación, sino que para todos los dirigentes sindicales del país. Esta asamblea que nos encuentra hoy día 4, 5 y 6 de julio de 2023, la 24ª Asamblea Nacional de la NEF, tiene primero un hito importante. Nos reencontramos todos y todas de manera presencial. Después de casi más de 3 años podemos vernos quiénes somos, los dirigentes que ya veníamos y algunos nuevos dirigentes sindicales. Y también en esa rendición de cuentas el estado financiero, ¿cierto? La plataforma de lucha con una deliberación que es la democracia interna que cuidamos también en esta confederación sindical cuando juntamos y convocamos a todas nuestras asociaciones bases para que opinen frente a cuál va a ser la hoja de ruta del trabajo sindical de la NEF de aquí hasta mayo de 2025. Ahora hace poco he terminado de dar cuenta de la gestión financiera de la NEF de los años 2021 y 2022. ¿Cierto? De los recursos que nos llegan y de nuestros asociados, ¿cierto? De nuestras asociaciones base y cómo invertimos ese dinero en el trabajo sindical. Nos corre. Esta asamblea tiene una importancia estratégica porque vamos a debatir sobre el rol del Estado y el empleo público. También sobre las demandas
que están pendientes hace más de 10 años para complementar, mejorar, perfeccionar y profundizar las conquistas que hasta el año 2010 se lograron en la NEF. Creo que es trascendental lo que hoy día hemos tratado en esta asamblea, que tiene que ver con el camino que de aquí en adelante, en estos 2 años que quedan, va a seguir la NEF, tanto en la materia de qué tenemos que hacer para incidir en este concepto de Estado, de nuevo Estado y también de nuevo modelo de empleo público, como también aquellos intereses al corto plazo en los que la NEF tiene que tener una postura, como por ejemplo el tema de las 40 horas, el tema de los cuidados, el tema de la seguridad y la protección funcionaria, entre otros grandes temas. Cada asociación de los distintos servicios públicos da cuenta de ser quienes han denunciado constantemente el mal uso de los recursos públicos. Nosotros siempre hemos estado desde el lado de la probidad, defendiendo los recursos que son de todos y todas. Los trabajadores hoy día, trabajadores y trabajadoras públicas, tenemos una misión, que es defender esos derechos y garantizar el bienestar social. Estamos muy contentos, comprometidos, hemos visto un entusiasmo importante de nuestros dirigentes de base y eso nos demanda, nos obliga y nos tensiona efectivamente a cumplir un rol que es tremendamente relevante, que es la negociación sectorial ANEF. Agradecemos esta oportunidad que nos ha dado la ANEF de poder nosotros participar y poder poner nuestra experiencia en lo que hemos vivido a lo largo de los años, en lo que son las políticas públicas, en la modernización del Estado, especialmente en lo que estamos viviendo como servicio, y poder compartir para que también sirva de experiencia para lo que podamos hacer ahora y más adelante en las negociaciones con el gobierno. El importante tema es la modernización del Estado desde la perspectiva de los funcionarios y funcionarias públicas, lo cual disiente absolutamente de lo que hoy día se está conversando desde la derecha, intentando connivencias con el gobierno en relación con una modernización del Estado que avance en la precarización del empleo público. Por eso, para nosotros esta asamblea es fundamental, porque como corresponde es la asamblea la que mandata a la conducción a tomar acciones, desarrollar estrategias en relación con los problemas que atañen a los servidores y servidoras públicas. Nuestra confederación sindical, con 80 años de existencia, esta agrupación nacional de profiscales, nos permite situarnos en este año 2024, retomando ese legado, pero con la misma fuerza histórica de muchos movimientos sindicales y sociales. Tenemos la obligación también del respeto a los derechos humanos, como eje transversal en la sociedad. El legado de Clotario Blest Rifo, de Tucapel Jiménez, Alfaro, son también pilares que nos mueven y hoy día en este año nos movilizan. Entonces, nosotros tenemos ese pensamiento sociopolítico. El dirigente no solamente sirve para ganar plata, para mejorar los derechos de las personas que están a su alrededor, sino que forma parte del tejido social que lucha por una sociedad más justa, más libre y más democrática. Por lo tanto, creemos que somos depositarios de una tradición sindical que está presente, que tiene ganas de mirar el futuro y que tiene ganas de seguir creyendo y construyendo y ser parte del movimiento de los trabajadores en los servicios públicos. Si nosotros los dirigentes no somos capaces de explicar por qué estamos en la NEF, para qué sirve la NEF y cuál es el sentido que tiene la NEF, esto de alguna forma se pierde y es un compromiso nuestro y de este directorio fomentar aquello y poder mantenerlo hacia el futuro. Pero más que los empleados públicos, debe tomar el papel que teníamos de referente social. ¿Para qué? Para decirle al señor ministro, al señor diputado, al señor senador, al señor intendente, a todos, decir, oiga, está hablando con la NEF, perdóneme. Y nosotros detrás de mí hay 80.000 personas asociados, multiplique por 4. Tenemos 500.000 de personas que pueden opinar, así que los diputados deberían temblar con eso. La NEF requiere y siempre ha instado por un Estado poderoso. Esto quiere decir que sea capaz de enfrentar hoy más que nunca la desigualdad mediante una adecuada redistribución del ingreso
y una intervención en ámbito económico potenciando las posibilidades del país más allá del mercado, que es importante, pero que requiere también un Estado corrector que permita acortar las brechas. Hay que generar mecanismos cada vez más importantes que profundicen la democracia y que las decisiones de todo tipo vayan hasta la persona misma que se sienta partícipe de esa decisión. Eso es la única forma que las personas van a movilizarse y van a salir. Latinoamérica vive un asalto, un último asalto de las corrientes neoliberales. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que el desarrollo de una política sindical debe implicar también mover las barreras políticas que están posibilitando este crecimiento cualitativo de la desigualdad en nuestros países. La ANEF debe enfrentar esa situación, debe ser una solución política para tener el Estado que necesitamos. También tenemos que confluir que la unidad es importante de todos los trabajadores y hace la fuerza para poder negociar en cualquier gobierno, porque debemos estar unidos para conseguir los mejores logros para nuestros asociados. Y como ANAF hacemos carne el lema de Clotario: la unidad de los trabajadores nos hace invencibles. También que partir hoy día con este paro activo, esta movilización permanente que sigue siendo ascendente y que nos debe motivar también a que no aflojemos. Una patita en el diálogo, sí, pero un diálogo efectivo y resolutivo. Una patita en la movilización. Hay demandas estructurales que están ahí al debe. Las reformas estructurales de nuestro país son necesarias y urgentes. Previsión, tributaria, educación, salud, vivienda. Pero también nos convoca como servidores y servidoras públicas fortalecer el rol del Estado, que sigue siendo estratégico. Por eso le decimos a los parlamentarios y parlamentarias que no pueden legislar a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, y menos de quienes conocemos cómo funciona el Estado. Y al gobierno un llamado de atención. Está bien que reciba a los empresarios, pero reciba también a los sectores sindicales, que somos los que conocemos, los que aportamos, los que construimos y entendemos con nuestra política pública a toda la ciudadanía. Incluso hay muchas personas, esa gran mayoría, que siguen postergadas porque no llegamos como Estado. Queremos un Estado fuerte, más cercano. Por eso, compañeros y compañeras, le decimos también a los parlamentarios y parlamentarias, al gobierno y al gran empresariado, que no nos utilice desde el punto de vista de aprovechar ese pueblo que hoy día lo pasa mal, que tiene un sueldo miserable y pensiones indignas, que aquí está el movimiento sindical y social junto a los estudiantes, los pobladores, para crear también nuestra propia negociación sectorial ANEF-gobierno. Hay que ordenar ese diálogo. La ANEF con el gobierno tiene que sentar de manera regular en un marco protocolar para que cada estructura sindical, en cada espacio laboral, tenga una hoja de ruta, un compromiso y por supuesto un respeto restricto a la función pública. No más maltrato ni violencia en el trabajo. Rechazamos categóricamente esos abusos de la patronal y no pretendemos invisibilizar ni menos naturalizar aquello que rechazamos. Así que, compañeras y compañeros, gracias por esa unidad, gracias por la demostración de fuerza, gracias a que esta tarea no se detiene hoy día, no es la primera ni será la última. Con más fuerza, con más unidad y más movilización, todo nuestro respeto, nuestro cariño, y adelante a seguir de pie y seguir luchando hasta el final. Un abrazo, compañeros y compañeras, desde la gente. Se escucha, la NEF está en la lucha. Tras 80 años de historia, la ANEF se ha erigido como agente activo y solidario en la articulación de movimientos sociales y en la defensa de diversas demandas, contribuyendo a la construcción de un tejido social fuerte y a la promoción de valores de justicia y equidad en distintos ámbitos de la sociedad chilena.